Imaginen un estado territorial con casi 40 millones de habitantes. Tienen la economía más fuerte y dinámica de toda su región, exporta una influencia cultural masiva que de verdad redefine metrópolis enteras y además genera decenas de miles de millones de dólares en riqueza cada año. Claro, suena a una superpotencia. Exacto. Pero hay un detalle muy peculiar con este lugar. No tiene fronteras físicas, no tiene un gobernador oficial y pues ni siquiera aparece en los mapas que nos enseñaron en la escuela. Así es un concepto fantasma para la burocracia. Totalmente. Hoy vamos a analizar lo que el material que tenemos sobre la mesa denomina el Estado 33. Y nuestra misión en esta inversión profunda es desmitificar esa vieja idea, y francamente muy anticuada, del migrante como una figura marginal. O vulnerable, ¿no? Exacto. Esa idea de que están impulsados únicamente por la nostalgia. Queremos entender a esta diáspora como lo que realmente es, una fuerza geopolítica, económica y cultural de impacto global. Ok, vamos a desempacar esto porque este texto cambia por completo nuestro mapa mental de lo que significa México en el siglo XXI. Y fíjate que el punto de partida tiene que ser bastante radical para poder entender el fenómeno. El material que estamos revisando hoy deja algo muy claro desde el inicio. A ver. Debatir si esta diáspora importa o no, pues es simplemente perder el tiempo. Ese debate ya caducó hace mucho. Totalmente superado. Sí. La verdadera pregunta, la que plantea el texto y la que debería quitarle el sueño a cualquier tomador de decisiones, es ¿quién la está gobernando realmente? Esa es la clave. Porque frente a la pasividad, digamos, la burocracia y la lentitud del Estado tradicional, lo que existe en este momento es un vacío enorme de poder y de coordinación. Un vacío que, bueno, yo asumo que no se va a quedar vacío por mucho tiempo, dadas las cifras que se manejan. Para nada. Los vacíos siempre se llenan. Pero antes de llegar a quién está llenando ese espacio institucional, me cuesta un poco dimensionar el tamaño real de esta fuerza operativa. O sea, si vamos a redefinir el mapa y hablar de un Estado 33, ¿de qué nivel de población y de influencia económica estamos hablando realmente en la práctica? Bueno, las cifras que aporta el Migration Policy Institute para el año 2023 lo ponen en una perspectiva muy cruda. Hablamos de cerca de 11 millones de inmigrantes nacidos en México viviendo en Estados Unidos. Ok, 11 millones. Pero el artículo subraya que el error analítico más común es quedarse solo con ese primer número. Claro, la foto incompleta. Exacto. Si ampliamos el lente hacia la diáspora total, es decir, incluyendo a las segundas y terceras generaciones de origen mexicano, la cifra salta a casi 39 millones de residentes. ¡Wow! A ver, me detengo ahí un segundo porque procesar esa cifra requiere una pausa. Es masiva. Casi 39 millones de personas es una locura estadística. Es prácticamente un tercio de la población actual de México, pero operando completamente fuera de su territorio físico. Y no estamos hablando de un grupo demográfico disperso que solo busca asimilarse y desaparecer. Exacto. Lo que me llama poderosamente la atención de las fuentes es que no los pinta como esta población marginada que a menudo vemos retratada en los noticieros tradicionales, donde el enfoque siempre es la crisis fronteriza. Lo fascinante aquí es cómo el artículo nos obliga a reescribir el vocabulario completo que usamos para hablar de movilidad humana. El autor utiliza una frase que a mí me parece brillante. Dice que la diáspora no es ausencia, es presencia exterior. Presencia exterior, ¿qué concepto tan fuerte? Sí, porque históricamente la narrativa sociológica se ha construido sobre el concepto de pérdida. Ya sabes, el pueblo que se queda vacío, la fuga de cerebros, la gente que huye por necesidad. Pura tragedia, digamos. Exacto. Pero el texto exige cambiar esa narrativa de vulnerabilidad por una narrativa de pura agencia. Estamos hablando de personas que producen riqueza masiva y organizan el tejido social en ciudades clave. Como Los Ángeles o Chicago, me imagino. Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, Nueva York, Phoenix, Atlanta. Son empresarios formales, son electores activos, inversores tecnológicos y, muy importante, dueños de propiedades inmobiliarias. Leyendo esas descripciones, fíjate que la mejor forma en la que puedo visualizar a México hoy no es como un país tradicional, sino como una corporación multinacional gigantesca. Me gusta esa analogía. Pero es una corporación donde la sede central, ubicada en la capital, ignora por completo a su sucursal externa. Y eso a pesar de que es la sucursal más grande, la más rentable y la que más rápido crece de todas.
y la tratan como un cajero automático, básicamente. Exacto, un simple cajero. Le sacan los fondos mensualmente para cuadrar sus propios balances, pero se niegan sistemáticamente a darle a los directores de esa sucursal un asiento real en la junta directiva para decidir el futuro de la empresa. Esa metáfora corporativa ilustra perfectamente el problema estructural. Quien siga viendo a la diáspora únicamente como trabajadores de campo esenciales que envían remesas para que sus familias sobrevivan, pues está leyendo un manual de operaciones de hace 30 años. Sí, se quedaron en los 90s. Hoy son profesionistas de alto nivel, creadores de tecnología, líderes de cámaras de comercio locales. Y si la sede central sigue ignorando su peso real en la toma de decisiones, pues corre el altísimo riesgo de que esa sucursal tan rentable decida empezar a operar por su cuenta. O peor aún, que esa maquinaria comience a mostrar desgaste natural. Totalmente. Y ahí entramos a un territorio muy delicado. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, si asumimos que esta diáspora es, efectivamente, la maquinaria de hacer dinero más confiable que tiene la economía local mexicana, ¿qué sucede cuando los números de esa sucursal empiezan a mostrar focos rojos? O cuando cambian sus prioridades financieras. Exacto. Cuando dicen, oye, mi vida ya está aquí, mis hijos nacieron aquí, mi dinero se queda aquí. Ahí entra la advertencia más severa del documento. Y te digo que no es una especulación, está apoyada en proyecciones económicas muy serias. A ver, ¿qué dicen los datos? El texto cita los análisis de BBVA Research para este año 2025. Estiman la recepción de aproximadamente 61.700 millones de dólares en remesas. ¿61,000 millones? A primera vista, la verdad, sigue sonando una cantidad astronómica de dinero entrando al país. Lo es, sin duda, es muchísimo dinero. Pero en economía el detalle crítico rara vez es el total absoluto, sino la tendencia. La dirección en la que va la gráfica. Exacto. Ese número masivo representa, de hecho, una caída proyectada del 4.6% tras 11 años consecutivos de crecimiento ininterrumpido. ¡Wow! El primer freno real en más de una década. Así es. Y aquí el autor lanza una frase que resume todo el problema de política pública. Dice que la remesa no sustituye el desarrollo, lo evidencia. Espera, necesito que me expliques el mecanismo interno de esto. Claro. Entiendo que una caída del 4 o 5% en ingresos macroeconómicos es una mala noticia en cualquier país. Pero a nivel de calle, a nivel de un municipio pequeño, ¿cómo se traduce esto en un colapso local? Porque a simple vista, un 4.6% menos no suena a una catástrofe paralizante que destruya una comunidad entera. Pues pensemos en lo que en el análisis territorial profundo se denomina riesgo sistémico no gestionado. Durante más de una década, ese flujo de dinero no solo ha sido un ingreso extra para lujos, ha sido el ecosistema entero que subsidia la paz social. El sustento base. Imaginen la cadena de valor. Si una familia recibe $100 menos al mes, ese dinero ya no se gasta en materiales en la ferretería local. Ok, el ferretero vende menos. Exacto. Al bajar las ventas de la ferretería de manera constante, el dueño suspende la ampliación de su bodega. Eso significa que despida la cuadrilla de albañiles informales de la zona. Y esos albañiles ya no tienen para el gasto de la semana. Dejan de comprar en el mercado de abastos. El mercado local reduce sus ventas y ya no puede pagar sus cuotas o sus impuestos. Y de repente la recaudación del municipio cae en picada. Claro, es un efecto dominó brutal. El ayuntamiento ya no puede pagar servicios básicos como la recolección de basura o el alumbrado. Ese 4.6% no es solo un ajuste estadístico, es la primera ficha de dominó que paraliza toda la economía circular de la región. O sea, en lugar de usar la típica frase dramática de que la economía local es un castillo de naipes, creo que es mucho más preciso compararlo con una empresa proveedora donde el 100% de sus ingresos provienen de un solo cliente masivo. Esa es la comparación exacta. Y de repente, ese cliente único empieza a recortar sus pedidos para buscar otros proveedores. Si durante todos esos años de abundancia no desarrollaste otros productos, no diversificaste o no creaste infraestructura propia, simplemente quiebras cuando el cliente ajusta su presupuesto. Esa es la radiografía perfecta del problema. Muchos gobiernos locales han vivido en una zona de confort altamente subsidiada. Relajados por completo. Han tratado ese dinero externo como si fuera un presupuesto garantizado a perpetuidad y no se han molestado en construir una estrategia productiva, de retención de talento o de industria local. Creyeron que el cheque iba a llegar para siempre.
Por eso el texto subraya, con mucha urgencia, que un alcalde de una región expulsora ya no puede limitarse a dar discursos nostálgicos de agradecimiento a las fiestas patronales. O tomarse la típica foto de rigor con los clubes de migrantes cuando vienen de visita en diciembre. Me imagino que el modelo del discurso folclórico y la palmada en la espalda ya no paga las cuentas de la pavimentación. En absoluto. Ese modelo caducó por completo. Hoy, un gobierno local competente necesita mapear científicamente a su diáspora. ¿Mapear en qué sentido? Saber en qué sectores específicos trabajan en Estados Unidos, entender a qué le temen, proteger sus intereses legales y, sobre todo, ofrecer mecanismos reales, transparentes y seguros de inversión. Hacer la tarea, básicamente. Sí, ya no basta con que un gobernador presuma que su estado tiene mucho arraigo migrante. Hay que respaldar esa retórica con infraestructura de retorno digna. Y con opciones serias. Turismo de raíces estratégico, esquemas de coinversión para obra pública y seguridad jurídica para que ese dinero deje de ser solo ayuda humanitaria para consumo familiar. Claro, que se convierta en capital semilla para negocios formales. Exactamente. Pero aquí hay un salto lógico monumental que necesitamos dar. Porque si alguien es parte de esa diáspora y su trabajo y su capital están sosteniendo literalmente el pavimento, el comercio y el presupuesto operativo de su pueblo de origen a miles de kilómetros de distancia, pues llega un punto donde mandar dinero ya no es suficiente. Van a querer opinar sobre cómo se gasta. Y el salto de lo puramente económico a lo político es el verdadero punto de inflexión de este análisis a fondo. Es que es inevitable. Cuando el capital adquiere conciencia de su peso, empieza a exigir representación formal. Sin embargo, tengo que decirlo, los datos que presenta el artículo en esta sección me generan bastante escepticismo. A ver, cuéntame por qué. El texto habla de las elecciones presidenciales de 2024 usando cifras del Instituto Nacional Electoral. Y dice que hubo casi 224,000 personas inscritas en la lista nominal desde el extranjero. Ajá. Y que finalmente se emitieron unos 184,000 votos desde más de 140 países. Detengámonos ahí. Acabamos de establecer que la diáspora es de casi 39 millones de personas. Cierto. 184,000 votos, en ese contexto gigantesco, es estadísticamente microscópico. Para cualquier analista político, esto suena a una gota en el océano que no decide ni una elección para alcalde en una ciudad mediana. ¿Cómo justifica el autor dar el salto y llamar a esto un mandato político real? Es una duda metodológica muy válida. Yo como investigadora le entiendo, pero el error analítico es evaluar esa cifra desde una métrica puramente cuantitativa en lugar de cualitativa. Ok, explícame eso de cualitativo. El texto argumenta que ese número no representa un volumen definitorio hoy, sino un precedente institucional. Es una prueba de concepto. Lo fundamental no es que esos miles de votos definan la presidencia por sí solos, sino el fenómeno estructural que están inaugurando y legitimando a nivel local. Ya veo, es abrir la puerta. Lo que expone el autor es que existen municipios enteros en México cuya vida económica y ahora cívica se está decidiendo en medio de dos realidades simultáneas. Tienen poblaciones operando entre dos sistemas laborales totalmente distintos. Manejando dos monedas con volatilidades diferentes. Y respondiendo a dos calendarios políticos completamente asíncronos. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es la desvinculación de la soberanía respecto al territorio físico tradicional. O sea que el mecanismo mismo de la gobernanza comunitaria está partido en dos. Un ciudadano puede estar evaluando la política fiscal de California un martes y el domingo organizando la protesta por la falta de agua en su municipio de origen en Zacatecas o Michoacán por WhatsApp. Es exactamente eso. Hay ciudadanos cuya cartera, innovación y proyectos profesionales operan de lleno en la economía de Illinois o Texas, pero sus familias, sus propiedades y el peso moral de su opinión impactan directamente en el centro de México. Totalmente. El legislador o el alcalde que sigue haciendo política basándose en un mapa de papel, pensando que solo debe rendir cuentas a los que duermen geográficamente dentro de sus límites municipales, pues está ignorando la mitad de su economía real. Está ciego a la realidad. Como bien resume el artículo, la diáspora no solo envía dinero, empieza a enviar mandato.
La política institucional tiene que dejar de fingir que el país real no opera ya como una entidad profundamente transnacional. Y para quienes nos escuchan y trabajen en temas de administración pública, desarrollo urbano o atracción de inversión, esto cambia absolutamente todas las reglas del juego. Por completo. Porque ya no se están diseñando políticas públicas para una población estática. Se está administrando un flujo constante de intereses, capitales y exigencias transnacionales. Pero esto me lleva a la pregunta lógica sobre la infraestructura. ¿Qué es el gran elefante en la habitación? Exacto, si los alcaldes o los gobernadores locales tienen que lidiar con toda esta complejidad, ¿dónde está el aparato del gobierno federal? ¿Qué están haciendo las instituciones oficiales de alto nivel para canalizar, proteger y potenciar toda esta energía? Esa es la parte donde el diagnóstico del artículo deja la diplomacia a un lado y se vuelve muy crítico. Porque la infraestructura técnica y física, de hecho, sí existe. Ahí están los edificios, pues. El texto menciona que, según los propios datos oficiales, hay una red de 53 consulados operando en Estados Unidos. Es por mucho una de las redes diplomáticas más grandes y extensas del mundo desplegada en un solo país. Lo cual suena, en teoría, a una ventaja competitiva brutal. Tiene 53 embajadas en miniatura metidas en las entrañas de la economía más grande del planeta. Debería ser la envidia de cualquier ministerio de Exteriores. Pero el análisis sostiene que estas instalaciones están profundamente subutilizadas respecto a su potencial real. ¿En qué sentido subutilizadas? En lugar de operar como verdaderos nodos de inteligencia territorial o plataformas de vanguardia para la diplomacia económica, pues operan en su gran mayoría como enormes ventanillas burocráticas. Solo sacando papeles. Su función principal termina siendo tramitar pasaportes, expedir actas de nacimiento o matrículas consulares. La protección consular reactiva es una obligación vital, nadie sugiere abandonarla, claro. Por supuesto. Pero el artículo argumenta con firmeza que ya no es suficiente frente a la sofisticación y las necesidades de este Estado 33. Ok, entiendo la crítica a la red consular. Pero aquí es donde se pone realmente interesante porque tengo que hacer un poco de abogado del diablo respecto a lo que el artículo exige después. A ver, adelante. El texto señala que el mayor rezago no está en la federación, sino a nivel local, llamando a los municipios el eslabón dormido de esta cadena. Exige que los ayuntamientos creen oficinas especializadas de enlace migrante que promuevan turismo de raíces o que desarrollen las llamadas ciudades espejo. Así es. Pero, viéndolo desde fuera, ¿no es la política exterior y la diplomacia internacional un trabajo exclusivo y constitucional del gobierno federal? ¿Por qué le estamos exigiendo a un alcalde que probablemente tiene un presupuesto raquítico y apenas puede tapar los baches de su avenida principal, que haga diplomacia internacional y negocie con cámaras de comercio en Chicago? Es una excelente pregunta, y la respuesta es porque la naturaleza del impacto migratorio no es macroeconómica ni federal en su origen, es hiperlocal. Hiperlocal. A ver, profundicemos ahí. El migrante no se va de México como un concepto abstracto. Se va de un barrio muy específico, de un municipio particular con nombre y apellido, y manda sus dólares para construir una casa en esa misma calle exacta. Claro, no manda dólares al Banco de México, los manda a su colonia. El concepto de las ciudades espejo ilustra perfectamente cómo debería funcionar este mecanismo a nivel micro. Si tienes a miles de personas originarias de una misma región agrícola de Jalisco viviendo y trabajando en una zona específica de California, los gobiernos locales de ambas ciudades deberían tener acuerdos directos, saltándose la burocracia de las capitales. Acuerdos comerciales para exportar productos locales sin intermediarios. Acuerdos educativos o de transferencia tecnológica, saltándose por completo la lenta e ineficiente burocracia federal. Tiene muchísimo sentido visto así. El problema crítico es que los municipios de origen carecen de visión y de bancos de proyectos. Cuando el migrante exitoso quiere invertir capital fuerte en su pueblo natal, no encuentra un catálogo profesional de obras públicas o planes de negocios viables donde invertir. Solo encuentra trabas burocráticas y opacidad. Exacto. Y aquí es donde la situación se pone realmente tensa para las instituciones. Porque asumo que el capital, especialmente el capital que ha costado tanto sudor y trabajo ganar en otro país, pues no es paciente. Para nada paciente. El dinero busca fluidez. Si las instituciones oficiales, tanto a nivel de alcaldías como de secretarías federales, están dudando, ignorando el tema o simplemente no saben qué hacer con esta diáspora, alguien más lo va a hacer.
La naturaleza de la economía y sobre todo la dinámica del poder aborrecen el vacío absoluto. Y el vacío también se gobierna. Esa es la advertencia central y más urgente de todo el análisis. Mientras el Estado tradicional duda o se enreda en sus propios trámites, hay otros actores que están ocupando ese espacio de influencia a una velocidad vertiginosa. ¿Qué tipo de actores? El texto señala explícitamente que estamos hablando de bancos comerciales estadounidenses, plataformas digitales internacionales de envío de dinero, aplicaciones financieras tecnológicas e incluso gobiernos locales de Estados Unidos y cámaras empresariales norteamericanas que sí están prestando atención a este grupo. Claro, porque ven el potencial enorme. Y absorbiendo ese capital. Es decir, lo que estamos presenciando es cómo dejamos que los fondos de retiro, la capacidad de innovación tecnológica y el tremendo poder de cabildeo de nuestra propia gente terminen financiando y beneficiando a otros sistemas. Tristemente sí. Y todo simplemente por una monumental falta de imaginación institucional en su lugar de origen. Es la consecuencia lógica de la inacción. Si el Estado no asume la coordinación estratégica de esta fuerza transnacional, si no mapea activamente dónde viven sus ciudadanos, qué empresas han levantado desde cero o qué garantías jurídicas necesitan para atreverse a invertir en sus comunidades de origen, esos intereses no se van a quedar congelados esperando. Van a buscar dónde ser bien recibidos. Serán asimilados y dirigidos por agendas externas. Y no hay ninguna garantía de que esas agendas, sean corporativas o extranjeras, vayan a priorizar el desarrollo sustentable de los municipios en México. Esto nos obliga a mirar todo el fenómeno migratorio desde una perspectiva que no tiene absolutamente nada de romántica y sí muchísimo de frío cálculo geopolítico. Totalmente. Al final del día, todo este recorrido analítico converge en una sola conclusión ineludible sobre el futuro del poder y cómo se va a compartir. ¿Cuál es esa conclusión? La discusión madura ya no se trata de cómo exprimir más dinero en remesas o cómo reducir las comisiones de envío en las ventanillas. Eso es lo básico. La pregunta final y definitiva del texto es una interpelación directa. Pregunta ¿cuánto poder está dispuesto México a compartir con su diáspora? Y esa pregunta final, la verdad, me deja pensando en un escenario a futuro que va incluso un paso más allá de lo que leímos en las fuentes. Una idea muy provocadora para que las personas que nos acompañan se la lleven de tarea y la analicen. A ver, te escucho. Hemos hablado de que el Estado es lento y de que corporaciones extranjeras están llenando rápidamente el vacío. Pero ¿qué pasaría si este Estado 33, que ya vimos está conformado por casi 40 millones de personas, con un poder adquisitivo y organizativo masivo, simplemente se cansa de esperar a la burocracia de su país de origen y de depender de plataformas extranjeras? ¿Y qué harían? ¿Qué pasa si deciden utilizar toda esa infraestructura para consolidarse formalmente como un lobby político e institucional completamente independiente a nivel internacional? Imaginen por un momento una entidad transnacional cohesionada, con muchísimo más presupuesto, capacidad tecnológica y visión a futuro que los otros 32 estados territoriales juntos, empezando a dictar las reglas del juego económico y las exigencias políticas desde afuera hacia adentro. ¡Wow! En ese punto, ya no estarían mandando cartas pidiendo amablemente un asiento en la mesa directiva. Tendrán el capital suficiente para comprar el edificio entero y construir una mesa nueva bajo sus propias reglas. Es una perspectiva fascinante de visualizar. Es un escenario no solo posible, sino que yo estoy segura que es hacia donde apuntan las tendencias demográficas y económicas si el vacío institucional no se llena pronto con una estrategia de Estado seria y de largo plazo. Cambiaría por completo la dinámica de poder en todo el hemisferio. Definitivamente es muchísima información para procesar de golpe. Un verdadero cambio de paradigma sobre cómo entendemos el mapa en el que estamos operando. Por eso, al final de este programa, queremos conocer de cerca los comentarios de quienes nos escuchan. Nos encantaría que nos escriban para compartir sus propias reflexiones, críticas o experiencias sobre este replanteamiento profundo del territorio. Siempre resulta tremendamente enriquecedor contrastar el análisis teórico con las múltiples perspectivas de quienes viven, estudian o administran estas dinámicas transnacionales de primera mano. Y para asegurarse de no perderse ninguna de estas discusiones, invitamos a todas las personas interesadas a suscribirse a nuestro canal de Spotify. Además, sugerimos fuertemente que entren a nuestra página web, interalcaldes.com, para leer este fascinante artículo completo y entender todos los matices y datos duros directo de la fuente. Sí, vale muchísimo la pena leerlo.
Y claro, no olviden seguir el rastro de esta y otras conversaciones en redes sociales. Nos pueden encontrar fácilmente en Facebook, X y LinkedIn, buscando directamente a la revista Interalcaldes. Las fronteras de papel seguirán existiendo en los atlas, pero la realidad económica y social hace mucho que aprendió a operar por encima de ellas. Así es. La geografía del siglo XXI no se dibuja con tinta sobre un escritorio. Se está dibujando en tiempo real con el movimiento constante del talento, el capital y las ideas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!